Buenos días, grupo de oración y milagros. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos, Señor, conocer tus verdades fundamentales, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y la verdad es nuestro ministerio. ¿Qué debemos hacer aquí en la tierra como cristianos? Gracias, Padre, por la protección que nos da cada uno de nosotros que componemos este grupo, Señor, contra esta pandemia, Señor, que viene sobre el mundo, Señor. Pero nosotros, Señor, estamos protegidos bajo tus alas poderosas, y tú eres nuestro sanador, Jehová Rafa, Señor, el sanador, Señor, y Cristo Jesús llevó todas nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario. Somos sanos, Señor, y damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El ministerio del cristiano, somos cristianos, entonces tenemos un ministerio aquí en este mundo: servir a las obras de Dios. Ministerio de servir. Pero como hablamos como cristiano, entonces quisiera hablarle lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, el ministerio de Jesús en la tierra, y luego hablarles sobre ese punto de nuestro ministerio. Y tiene tres enfoques muy especiales. Él vino a redimirnos, la salvación. Él vino a establecer su reino aquí en la tierra y extender el reino con más discípulos para salvarse las almas, empoderar y hacer discípulos. Ese es el tercer punto. Pero lo más importante, Cristo vino para la redención o salvación. Jesús vino a la tierra a morir en la cruz para salvarnos, a mí y a ti. Estábamos muertos por el pecado y alguien tenía que venir a pagar, morir en nuestro lugar para no morir nosotros, porque eso era en el Antiguo Testamento. Se mataba un animal puro se lo desangraba y se lo presentaba como holocausto a Dios por nuestros pecados o por los pecados de esa época, de cada persona. Una vez al año el sacerdote entraba en el templo, en el tabernáculo, para presentar ofrendas del pueblo de Israel. Jesús tenía que venir a la tierra como hombre, ser santo y morir como cordero sacrificial y santo. Ese era el plan de redención para que fuésemos salvados, y fuimos salvados. A eso vino Jesús. Pero también hijo de hombre, hijo de Dios. Pero hay un segundo punto que él hizo acá en la tierra: establecer su reino. Arrepiéntanse del reino de los cielos. Mateo 4:17. Arrepiéntanse, el reino se ha acercado. Él era la parte del reino de Dios que se acercaba en la tierra otra vez con nosotros después de Adán y Eva. Pagó esa deuda, exhibió las potestades públicamente, lo dice la palabra, al vencer en la cruz del Calvario. Le quitó a Satanás ese control que tenía sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre la humanidad, sobre nosotros. Jesús establece su reino. Y para establecer su reino necesitaba de discípulos. Tomó a los apóstoles
como los primeros que debían predicar. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra iglesia está fundada sobre los profetas y apóstoles. Lo habla en Efesios 2:20, dedicado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Cristo mismo. Cristo era la piedra principal y los apóstoles el cimiento encima de esa piedra fundamental. Estamos hablando del reino de los cielos establecido acá. Tenían que escoger apóstoles, tenían que enseñar que el reino de Dios, en el reino de Dios los valores son contrarios a los valores del mundo. Y los enseñaba directamente a ellos, pero a las demás personas hablaba en parábolas y él les volvía a explicar a sus discípulos. Por ejemplo, enseñanza de las parábolas: el grano de mostaza es igual al reino de Dios, lo decía Jesús. Y para que haya reino debía de haber redención, y lo fundó, Cristo Jesús lo fundamentó con su muerte en la cruz del Calvario. Extendió el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Con quiénes? Primero con los apóstoles, después con nosotros. Somos parte del reino de los cielos. Somos parte del reino de los cielos. Qué privilegio para nosotros que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy somos parte de ese reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Pero para qué? Sobre eso estamos hablando. En ese tiempo con sus apóstoles y en este tiempo con nosotros. O sea que su fundación fue para todos los tiempos. Hoy somos parte de esa extensión. ¿Por qué somos parte de esa extensión? Porque somos hijos de Dios, gracias a la muerte sacrificial de Cristo, que nos compró de nuevo. Después nos justificó ante el Padre, y al resucitar al tercer día nos dio vida eterna. El primer Adán, el primer hombre, el Hijo de Dios, el segundo Adán, resucitado de entre los muertos, y nos abrió ese camino de resurrección. El ministerio de Cristo es así. Salvación, me acerco y hablo y digo, reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón. Y en ese momento, el Espíritu Santo que está en mí procede a traer a Cristo y me bautiza con Cristo Jesús, empapado en Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo? Nos da un poder especial por el Espíritu Santo, empoderados, o sea, nos da un poder empoderados, y llevarlos a que proclamen el reino de los cielos. Y tercero, los apóstoles debían extender en el tiempo ese reino de los cielos.
Un líder, ¿qué es lo que hace? Trae almas a los pies de Cristo, le habla de Cristo, lo lleva a los pies de Cristo, le hace la oración de entrega, es salvo. De ahí lo trae para el reino de los cielos, se lo empodera, se le enseña la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, y se lo envía. ¿Para qué? Para que Él gane las almas, le hable de Cristo, lo lleve a los pies de Cristo, para su salvación, lo trae de vuelta, para ser empoderado y enseñado, y se lo envía, que gane esas almas del mundo, para llevarlo a los pies de Cristo, ser salvo. Y de la misma manera, ese es un triángulo muy especial que Cristo Jesús nos enseñó y lo hizo. Primero, la salvación. Cristo en la cruz del Calvario llamó a los apóstoles, los empoderó y los llevó a que proclamen el reino de los cielos, y luego extenderlo en el tiempo. Imagínense 12 apóstoles, 12 personas, 12 seres humanos que estuvieron 3 años y medio con Cristo Jesús, pero después de su ida al cielo, 40 días después, en el aposento alto, unidos en oración, 10 días seguidos, vino el Espíritu Santo de Dios y lo bautizó con fuego y poder, y empezaron a predicar. No pasó mucho tiempo en que empezaron a perseguirlos por esas sus enseñanzas, porque él hacía lo que le estoy diciendo. Lo llevaba a los pies de Cristo, a las almas, lo empoderaba y lo volvía a enviar para que vuelva a ganar almas. Esteban fue el primero que murió como mártir, y después los siguientes 11. El único que no murió martirizado fue Juan. Estuvo en la isla de Patmos preso, y ella escribió el Apocalipsis. Dios cuidó su vida para que pudiera escribir lo que iba a acontecer en estos tiempos. Entonces, primero la redención, segundo el establecimiento del reino, y tercero la evangelización. Y cuando él se fue, la iglesia quedó encargada de esa labor. Somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios aquí en la tierra, ganando almas. Y a veces no queremos ni hablar ni testimoniar de lo que Cristo Jesús, lo que Dios hizo en nuestras vidas, en nuestra familia. Eso es ser colaborar para ganar almas. Predicar la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo. Predicar la palabra de la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Enseñarle eso, que Cristo vino como hombre, siendo Dios, a caminar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, y a enseñarnos del Padre, y a pagar con su vida un alto precio de dolor, de martirio. En la cruz del Calvario clavó todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, todo lo que circunstancias malas, lo clavó todo Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Y hay que enseñarlo eso. Y para eso tenemos que empoderar y enseñarles todas las cosas, como dice Mateo 28, 18, 19, 20.
enseñarles todas las cosas que os he mandado sobre el reino de los cielos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estoy parafraseando ese versículo bíblico, ese versículo que es rema de nuestra iglesia. Y luego enviarlo a que prediquen y consiga otros que se conviertan y que prediquen, que no se quede sin hablar, que hable, sencillamente que hable. Entonces, conseguir a otros es el número 1 para salvación. Número 2, establecer su reino en su corazón. Y tercero, que enseñen y empoderen a otros, enseñándoles la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Y sigue ese proceso. Debería ser así. Depende de nosotros hacerlo. Pero, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué los discípulos murieron? No le negaron a Cristo y murieron por eso. Porque Jesús lo que dijo, lo hizo. Lo que dijo, palabras, lo hacía. Y también Él era lo que hacía. Lo que es Él es lo que decía y lo que hacía. Y se sentía por Él eso que decía y hacía en su corazón. Él era un todo. Es una enseñanza brutal. O sea que, para mí, siempre lo digo, lo que Jesús dijo, yo debo hacerlo y debo serlo. Repito esto porque es bueno. Lo que Jesús dijo, su palabra, yo debo hacerlo, sus mandamientos, decretos, estatutos, y debo serlo. Amarás a tu prójimo, debo amar a mi prójimo. Yo puedo predicarle a usted, perdónenle a su hermano, y yo no le perdono. No hago lo que digo, ni tampoco soy. Mateo 7:29 aclara muy bien este punto, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículo 29. Esto por un tiempo a mí me rompió la cabeza. ¿Qué es autoridad? ¿Cómo es con autoridad? Y aprendí. Lo que dices, lo que haces, es igual como eres. Esa es la autoridad, verdadera autoridad. No que el que ordena, el que grita más fuerte, el líder del mundo es así. Utiliza a las personas. No. Nosotros, nuestra autoridad, la que Jesús nos enseñó, lo que tú enseñas, tú lo haces. Y es tu estilo de vida, es un estilo de vida. Hoy en la congregación, ya me van a disculpar otra vez porque a veces digo cosas un poco molestas, pero es la verdad de la palabra. Hay dos grupos, como en la época de Jesús, porque Jesús es el recurso para que se cumplan mis sueños. Fui uno de ellos. Yo vine a los pies de Jesús porque necesitaba una paz en mi familia, una sanación en mi familia. Y vine a los pies de Cristo
porque me dijeron el único que puede hacer ese milagro es Jesús. Y Él lo hizo. Por eso les digo, los que estamos en la congregación, oramos, alabamos y somos bendecidos. Nuestra familia, nuestros negocios, lo hemos pedido y se nos ha concedido. Yo creo que eso está muy bien. Somos mejores que los que están en el mundo, que ni oran, que ni piden, que ni saben, que ni conocen a un Dios todopoderoso, al Hijo de Dios que vino a pagar por nuestros pecados y que somos templo del Espíritu Santo. Muy hermosos, somos mejores. Ahora les pregunto, ¿los apóstoles eran diferentes? Si en otro tiempo me preguntaran esto, yo diría que son iguales que nosotros, pero no fue así. Y les voy a decir por qué. Ellos fueron elegidos. Pero leyendo la Biblia, por eso me apasiona leer la Biblia, porque me abre el entendimiento. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que vino llorando, pidiendo por su hija y que Jesús le dijo no? 3 veces, incluso la segunda lo trató de perrillo, de perro. ¿Y qué le contestó esa mujer? Aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Una sola migaja necesito para que mi hija sea sana. Jesús dijo, nunca he encontrado una mujer con tanta fe. Como se has pedido, te sea hecho. Pero no le dijo, anda, sanale tu... vas a encontrar sana a tu hija y ven y seguime por tu fe. No. Está el centurión romano, que en el camino, cuando Jesús ya se iba para sanar a su siervo, le dijo, no, hasta acá nomás. Solamente da la palabra para que mi siervo sea sano. Así como yo ordeno, tú también tienes una autoridad espiritual, la mía es del mundo. Pero la tuya es espiritual, vos podés ordenar y mi siervo será salvo. ¿Qué dijo Jesús? Admiró su fe. Para Jesús era única. No le dijo que le siga, tampoco. Pero le concedió ese pedido. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que vino a sus pies y él lo liberó y lo envió a los cerdos, a esos demonios. Y el muchacho fue sanado en ese instante y el muchacho estuvo con él cuando estuvo predicando por esa zona. Y cuando iba a venir le dijo que quería venir con Jesús y Jesús le dijo no. Wow. ¿A quién es? El Hijo elige Jesús. Porque los apóstoles eran la minoría entre la minoría. Porque ellos dijeron en su corazón, hoy yo entiendo, antes creía y estaba bien, que Jesús era el recurso para que se cumplan mis sueños. Pero ellos, yo creo que habrán dicho así, que Jesús no era el recurso para que sus sueños se cumplan. Ellos dijeron, yo me veo a mí mismo como un recurso para que los sueños de Dios se cumplan. ¿Por qué les digo? Jesús vino y le dijo a Pedro, todavía no le conocía, que moviera un poquitito su barca y se subió para que subiera y predicara. Lo hizo Pedro. Pero ese día ellos no pescaron nada, estaban limpiando ya sus redes. Cuando terminó la prédica, Jesús se bajó y le dijo, boga mar adentro. Pero Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hay nada. Jesús le volvió a repetir y Pedro le dijo, en tu nombre echaremos las redes.
y se llenaron las redes, tal caso que tuvieron que llamar al otro barco para que lo ayudase porque se hundía y se llenó de peces. ¡Wow! Acá tenemos la solución a nuestro negocio, a nuestra empresa. Con Jesús vamos a llenar nuestra barca todos los días. Imagínense las ganancias que van a traer. Es lo que yo dije. Busqué a Jesús como un recurso para que se cumplan mis sueños. Pero ¿qué hicieron esos pecadores, entre ellos en la cabeza Pedro? Dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Entonces, estamos en la iglesia. Los que debemos trabajar como esos apóstoles, no te quejes. Dios está contigo. Como esos apóstoles. Y tu ganancia no es en la tierra. Tenés tu célula, hablan mal de vos, te critican. No, porque no le visitan luego a sus discípulos de célula, no nos ayuda económicamente y un montón de cosas que pueden hablar de ti. No te importa, estás en un grupo privilegiado. Entonces, dice la palabra que nuestro trabajo es aquí en la tierra, nuestro ministerio es aquí en la tierra. Y tenemos una triple misión. El de adorar a Dios, siempre es primero eso, adorar a Dios. Segundo, la edificación de los creyentes. Y tercero, evangelización para salvación. Lo primero era con Cristo Jesús, el ministerio de Cristo era salvación. El nuestro es adoración, orar todos los días, conectarte con Cristo Jesús en tu lugar secreto para recibir poder, para volver a empoderar a esas gentes, a esas almas, ganar esas almas, llevarlo a los pies de Cristo, empoderarlo, enseñarlo y vuelto ellos a ganar almas. Porque para eso necesitamos adoración, edificando a los creyentes y evangelizándolos para su salvación. Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Para qué son estos dones ministeriales? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Cada parte del cuerpo con sus dones ministeriales. La iglesia es un organismo vivo, nosotros somos la iglesia y tiene a Cristo como cabeza, en quien recibe la vida espiritual. La cabeza es el que piensa, la cabeza es lo que mueve. Yo moviendo esta mano, primero ordené mi cerebro, fue por mis nervios hasta la punta de mi mano y volvió a mi cerebro y ahí se movió mi mano. Simple. Por eso Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Él es nuestro rey. Él ordena y nosotros hacemos, porque es nuestra cabeza. Tan maravillosa es la palabra de Dios cuando nos habla de estas cosas, que uno ve con la ciencia científicamente comprobado.
¿Cuál es el propósito? Servir. Así como el Señor Jesús otorga dones ministeriales para que cumpla una determinada función, es servir. La palabra ministerio o ministro viene del griego diaconía o diaconeo, que significa ser un siervo, un asistente. Ese es el ministerio. A veces no entendemos, queremos ser ministro de la palabra, apóstol, profeta, y yo llamando y los otros están abajo. No, cuando tú eres apóstol, profeta, evangelista, maestro de la palabra, pastor, estás para servir a la grey de Cristo, no para servirte, no para servirte. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestro, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo del ministerial, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una triple misión, hablamos de eso. El primero es el ministerio de la adoración a Dios. La adoración une el cielo con la tierra. Anteriormente en el Antiguo Testamento con Moisés, Aarón, ellos ministraban ritualmente, religiosamente, pero legalmente establecido. Ellos eran los que hacían la adoración por el pueblo de Israel. Pero, dice, pero me alegra siempre, Jesús introduce un nuevo concepto de adoración. El Nuevo Testamento establece un nuevo pacto y la adoración pasa a ser parte esencial en la vida del adorador. ¿Por qué? Jesús establece ese nuevo pacto y nos deja el Espíritu Santo, consolador, del cual somos templo. Y les dejaré el consolador, y vendrá el consolador, que estará con ustedes y dentro de ustedes. Y esta transición o cambio en la adoración del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, se observa en Génesis. Ya nos habla de esto, de lo que iba a acontecer. Les leo, Génesis 49, 22 dice, está hablando de la bendición de Jacob a José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a viva a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Era la bendición de Jacob a José. Jacob había comprado un lugar para que se fueran enterrados sus restos. José en Egipto le dijo a los hebreos que cuiden su cuerpo cuando se muera y que lo lleven a enterrar en ese mismo lugar, en esa misma, en ese pozo de Jacob, lo llamaron después. ¿Y por qué les hablo de esto? Les voy a leer para que se entienda mejor de qué estoy hablando. En Juan, capítulo 4, versículos 20, 21 y 22 dice lo siguiente. Es Jesús en Samaria sentado sobre un pozo y viene aquella mujer samaritana y conversa con ella.
Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, nuestros padres samaritanos, y vosotros decís en Jerusalén, ustedes los judíos o los hebreos, que ese es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué le contesta Jesús? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Jesús les revela al mundo por medio de la samaritana que no es el lugar lo que importa, sino la disposición de tu corazón para adorar a Dios. Llegará la hora en que el lugar no sea de importancia. Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo en tu corazón. Hoy nosotros manejamos eso, conocemos que somos templo del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando. ¿Y saben dónde hay la transición del antiguo pacto con el nuevo pacto? Jesús sentado sobre el pozo, los huesos de Jacob y José estaban en el piso, él estaba pisando el piso, el suelo, sobre los huesos de José, y él estaba unido a esa tierra. No fue casualidad que él haya entrado en Samaria, porque ellos, los samaritanos y los judíos, no se hablaban, ni entraban los judíos en Samaria, se daban la vuelta, pero él entró para algo, para enseñarnos que el nuevo pacto estaba vigente. Entonces, la misión de la iglesia es adorar a Dios. Dice, Dios busca adoradores. Dios no solo busca adoradores, sino que pagó un precio para encontrarlo, el precio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace de cada hijo de Dios un verdadero adorador. Hijo de Dios, verdadero adorador. El más grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Este mandamiento implica una vida de entrega y consagración total a Dios, cuerpo, alma y espíritu. Esto es adoración. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37, 38. En Juan 4:23 dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. Tu conexión con Dios es espiritual. Tu cuerpo sentado, arrodillado, en las mañanas temprano. Tu alma tratando de perdonarse, es tu alma de pedir perdón a Dios. Y tu espíritu es el que está en comunión con Dios. Entonces, la adoración es en espíritu y en verdad. El espíritu humano está muerto por causa del pecado, pero recibe la vida por medio de la fe en Cristo Jesús, de aquella oración de entrega que seguimos haciendo. La adoración y comunión con Dios es restaurada en verdad, porque solo Cristo Jesús es la verdad y se constituye en el medio de comunicación con Dios el Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad, que es Cristo, vivifica el espíritu muerto del hombre por medio
de la regeneración o nuevo nacimiento. Adorar es rendir una vida entera de consagración a Dios. Así que, hermanos, os ruego por medio de la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Romanos 12, 1. Presentar ante Dios, cuando estás en la congregación, cuando estás en la alabanza, presentar ante Dios tu peor pecado, tu peor desastre que tuviste en la vida, tu iniquidad, como dice la palabra. Eso tienes que presentar ahí en la alabanza, en la adoración, cuando se hace la oración, ahí en el culto, en la congregación, para que Dios, que es misericordioso, te perdone y puedas, liberado, limpio, adorarle en verdad, la verdad de tu corazón. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tu adoración no solo es en espíritu. Nuestro cuerpo, el ser humano, se expresa, obra y se desgasta por medio del cuerpo. Tu adoración es plena, moviendo tus manos, tu cuerpo, tu emoción va subiendo. Pensamiento en Dios, en lo que puede hacer por ti, tu emoción se mueve y tu voluntad se abre y se desconecta del mundo y tu espíritu se conecta con Dios. Esa es la verdadera adoración. Y no se limita a un tiempo y un espacio. La adoración es en cualquier momento y en cualquier lugar. Para eso Dios nos dio otros ministerios. No son solo los 5, son muchísimos más. Dones ministeriales de servicio. Cada uno para perfeccionar a los santos en este mundo. Ese es nuestro ministerio. Ministerio de la evangelización del mundo. El que Cristo trajo como misión. La misión de Cristo es nuestra misión. La misión de Cristo en la iglesia es nuestra misión. Dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. El Evangelio del Reino tiene que ser predicado para que venga el fin de los tiempos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 47. Y Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que dices, lo haces, y es tu estilo de vida. La gente no es tonta, nos reconoce como somos. Podemos aparentar algo que no somos, pero la gente ve
tu corazón, porque de tu corazón sale lo que dices. Porque que el Espíritu Santo, si está con fuego dentro de tu corazón, va a salir con fuego y va a tocar ese corazón y lo va a traer a los pies de Cristo para salvación. Y ese mismo Espíritu Santo lo va a empoderar para evangelizar, volver a caminar, a ganar almas, traerlo a los pies de Cristo. Es lo que eres, lo que trae a las almas a los pies de Cristo. Por eso, a veces en la congregación hay gentes que no se capacitan, porque tú no te capacitaste, no tienes células, lo trajiste a la iglesia y él ve a otras personas teniendo sus células. Pero si tú tienes células, un grupo de oración, él ve en ti ese ejemplo y lo va a hacer. Y va a ganar almas, y va a ganar almas a los pies de Cristo. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. A ti Padre la gloria, la honra, el poderío y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.